¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y te doy la bienvenida a tu programa Creciendo en la Gracia. Gracias a nuestros sponsors. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas que harán de tu celebración algo muy especial. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus oraciones, su compromiso, sus aportaciones que hacen posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Bienvenidos todos los del el video en vivo en la plataforma Facebook y aquellos que nos acompañan en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Yo ruego al Espíritu Santo que por la siguiente hora nos llene de verdad el corazón, que podamos tener convicciones firmes que hagan un cambio radical en nuestras vidas, de tal manera que podamos vivir la plenitud que Cristo prometió darnos cuando dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres, libres del dominio del pecado, que podamos vivir libres de la culpa, libres del remordimiento. ¿Por qué? Porque hemos venido a un sincero y genuino arrepentimiento. Cuando venimos a un sincero y genuino arrepentimiento, el remordimiento y la acusación ya no tienen espacio en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, porque el Hijo de Dios vino a que tuviéramos una vida libre del dominio del pecado, plena y abundante. Y hemos estado hablando de las consecuencias del pecado, por qué pecamos, qué es el pecado, su consecuencia, y hemos hablado de que el pecado vendría a ser esta lepra del alma. Esta enfermedad de lepra no tiene dolor, se manifiesta pues en la piel, se va perdiendo la piel, se pierde la sensibilidad y de pronto pues se te cae un dedo y no sientes, ¿verdad? Es así, el pecado es la lepra del alma y el único remedio para esa lepra del alma es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando nosotros le hacemos Señor y Salvador de nuestras vidas. Necesitamos un Salvador que traiga sanidad al corazón, que venga a erradicar esa lepra del alma llamada pecado. Y solamente la salida está en Jesucristo. Podremos pensar que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, es un engaño. Podemos pensar que nuestras buenas obras nos van a salvar, es un engaño. Podríamos pensar que somos buenas personas y que no tenemos esta lepra en el alma, es un engaño. ¿Por qué? Porque todo hombre desde la concepción trae la mancha del pecado en el corazón. Ahora vamos a ver, ¿quién fue el primer pecado? ¿Quién hizo el primer pecado? La razón, ¿verdad?, de por qué somos pecadores. ¿Quién fue la persona que pecó primero? ¿Y cuál es la razón por la cual somos pecadores? Génesis 2, del 9 al 16, ¿verdad? Vemos esta narrativa, cómo Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí viene la intervención de la serpiente. ¿Te fijas lo que Dios dice? Viene la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y le hace esta pregunta: ¿con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta historia se repite una y otra vez en tu vida, en la mía. Dios nos muestra la plenitud en Jesucristo. Dios nos muestra a Jesucristo como la puerta. Dios nos muestra a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y viene la serpiente a decirnos con qué dijo Dios. Hoy más que nunca se está levantando esta falsa religión de el yo, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces nadie tiene derecho a meterse en lo que yo pienso, en lo que yo siento. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Dios se esconde en minúscula, chiquitos, totalmente vulnerables, totalmente sin poder alguno, estableciendo el bien y el mal. Efectivamente, Dios dijo, el día que coman serán abiertos sus ojos, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Y entonces en ese momento la mujer, cuando la serpiente viene a enseñarle, la comienza a codiciar, comienza a verlo, ¿verdad? Codicia el fruto, lo come y le da a su marido. Usa su influencia, ¿para qué? Para que Adán haga lo mismo. Y pecar es rechazar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho lo que no tenían que hacer. Sin embargo, ella usó toda su influencia con su marido y los dos, ¿verdad?, le dieron la espalda a Dios y rechazaron la verdad que Dios ya había establecido, pretendieron redefinirla y creyeron la mentira de Satanás. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. ¿Qué es pecar? Pecar es rechazar la verdad de Dios, pretender redefinirla y creer la mentira de Satanás en lugar de la verdad de Dios. Es querer ponerme en el lugar de Dios, siendo el autor de mi propia identidad, de mi futuro, ¿verdad? De quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Es justo lo que Adán y Eva escogieron. La serpiente engaña a Eva, Eva cree la mentira antes que la verdad. Adán, influido por Eva, pero haciendo una decisión deliberada, decide desobedecer. La desobediencia de nuestros únicos ancestros, pues son los únicos. ¿Por qué? Porque de ahí venimos, ¿verdad? Si tú crees procesos evolutivos, estás muy equivocado. Se necesita más fe para creer eso que para ver la verdad descrita en Génesis. La desobediencia de nuestros únicos ancestros, Adán y Eva, afectó a toda la humanidad, la genética, ¿verdad? Espiritualmente todos venimos del primer Adán, de manera que cada persona que nace como descendiente del primer Adán, nace en pecado. ¿Por qué? Por el pecado de Adán, ¿verdad? La sociedad, la creación, todo el universo creado fue maldecido a causa de su pecado, a causa de esta separación de Dios, a causa de que le dieron la espalda a Dios. ¿Qué hace el hombre inmediatamente que desobedece a Dios? Se esconde. Y muchas veces estamos escondidos y tenemos un Dios persiguiéndonos y preguntándonos, ¿dónde estás? Todo lo malo que puedes ver es parte de esta maldición que cayó en el momento que Adán y Eva desobedecieron. Es consecuencia de su desobediencia, es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. No es lo que Dios deseaba para ellos, ni para ti, ni para mí, pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Siempre, antes de venir a Cristo, es lo que hicimos todos. Es lo que hicimos todos, darle la espalda a Dios, pensar que nosotros podíamos lograrlo por nuestras fuerzas, que no necesitábamos los principios de Dios. Sin embargo, de fracaso en fracaso, hundiéndonos cada vez más y más y más en esta corrupción del pecado. Trabajo, arduo afán, ansiedad, cansancio, muerte, vacío, nacer, reproducirnos, sobrevivir, agonizar y después morir. Es lo que llamamos falta de propósito. La condición del mundo, todo cuanto puedes ver que trae dolor, angustia, violencia, odio, es parte de una naturaleza pecaminosa y producto de la maldición
por la desobediencia. El culpable, al final, el pecado ligado en el corazón del hombre. Finalmente, un hombre creado para la eternidad se convierte en un mortal. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios mismo, este hombre no muere inmediatamente, pero sí cambia y es susceptible a los sufrimientos, a las desgracias, a la enfermedad, a las penas. Y finalmente es susceptible a el destino, un destino eterno separado con Dios, o por la verdad de Dios, un destino eterno por la gracia de Dios. Esta es la razón por la que el ser humano, ¿verdad?, necesita de nuevo un nuevo Adán, el último Adán. Esto es Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dice Romanos. Así que, por tanto, ¿verdad?, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda la creación viene a corrupción a causa de esta mala decisión. En Génesis 3:22 dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esa fue misericordia de Dios para impedir que viviera a una vida de corrupción y pecado eterno. ¿Te fijas? Si el hombre alargaba su mano al árbol de la vida, iba a vivir una vida de corrupción y pecado eterno. ¿Por qué? Porque ya le habían dado la espalda a Dios. De pronto Adán y Eva se encuentran desnudos, escondiéndose. Si Dios hubiera permitido que siguieran viviendo así, en este estado eterno, ¿en qué clase de monstruos nos hubiéramos convertido? En miles de años de corrupción continua. Es por eso que viene en Génesis 3:19 lo que Dios le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? De determinar un tiempo de vida, pues para darle la oportunidad al hombre de poder reconciliarse con Él, de poder regresar al plan original de Dios. Y ahí mismo Dios promete un Salvador. La misericordia continua, constante de Dios. Y siempre tienes que mantenerte pensando, cada vez que venga este instinto de querer pecar, este instinto de querer darle la espalda a Dios, este instinto de mentir, este instinto de no decir la verdad completa, que es mentira, este instinto de añadir a las cosas que también es mentira. Cuando tenemos una historia y de pronto le estamos añadiendo un poquito, como Eva, ¿verdad?, que añadió, dijo que no lo comiéramos y que no lo tocáramos. Tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones y en la percepción que tenemos cuando alguien está hablando con nosotros. No añadir más a la conversación que tuvimos con una persona. Que tu percepción no te engañe, que puedas realmente, si no estás seguro, preguntar, ¿lo que tú estás diciendo es esto? ¿Por qué? Porque entonces ya nos llevamos una percepción equivocada de las cosas. Eva añadió. Y nosotras somos muy susceptibles a ese tipo de cosas, a añadir de nuestra percepción. No añadas palabras de una conversación de otra persona. No lo hagas. Eso es mentira. Eso es mentir, y de ahí se enciende un fuego de maldad. ¿Por qué? Porque otra persona escucha eso. Yo no dije eso, yo dije esto. Tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones. Y cuando transmitimos a otro la conversación que tuviste con un tercero, es un teléfono descompuesto del cual tenemos que tener mucho cuidado, porque más que un teléfono descompuesto es una mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, y tenemos constantemente que venir al Señor a evaluar nuestro día, nuestra conversación, nuestro pensamiento. Segunda de Tesalonicenses dice que Cristo, ¿verdad?,
Cristo nos quiere dar esta vida eterna. Vamos a ver cómo va a suceder esto. Dice, en llama de fuego para dar retribución a Dios, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Pablo le escribe esto a los tesalonicenses acerca de la elección personal de vida eterna en Cristo Jesús, o la elección personal de desobedecer, literalmente, rebelarnos a Dios. ¿Se acuerdan? Estuvimos en ediciones pasadas hablando de estos 3 ejemplos. La oveja perdida se pierde por distraída, la moneda perdida, ¿por qué? Porque por default somos pecadores, y el hijo pródigo que se revela franca y directamente a Dios. Estas 3 cosas están en nuestra naturaleza y tenemos todo el tiempo que estar dependiendo de la gracia de Dios. Por fe estar viniendo a pedir gracia y oportuno socorro. Por fe estar viniendo constantemente, Señor, por favor, límpiame de mi maldad. Límpiame de mi maldad. Qué importante es hacer una evaluación de cada día, y de saber, o perteneces al grupo de aquellos que conocieron a Dios y le obedecieron al Evangelio de Jesucristo, o perteneces al grupo de los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por nuestro testimonio, ¿verdad? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Eso es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. ¿Cómo estás tú en cuanto a tu vida? Recuerda, nuestra vida grita. Nuestro estilo de vida, nuestro carácter grita si realmente hemos creído el Evangelio, si realmente estamos viviendo una nueva vida, si realmente tenemos un nuevo nacimiento, o solo tenemos una religión y conceptos de lo que no y de lo que sí. Pero de ahí a una vida transformada, somos como estas personas que saben muy bien las leyes, pero no tienen esas leyes un efecto en sus vidas. El Evangelio tiene que tener un efecto en nuestras vidas, un efecto de arrepentimiento, un efecto de confesión, un efecto del saber y tener la conciencia de que somos pecadores y necesitamos constantemente un Salvador, constantemente el lavamiento de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento, venir constantemente a confesión con el Señor, pero sobre todo hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Vamos a un corte y ya venimos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de los efectos del pecado, cómo el hombre decide darle la espalda a Dios, pero cómo tenemos un Dios que cada día nos extiende su gracia, su misericordia. El Salmo 23 dice que la misericordia de Dios nos sigue todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Un Dios persiguiendo a un hombre y un hombre escapando de Dios, queriendo hacer ser su propio Dios, siguiendo su corazón perverso y engañoso, siguiendo su propio plan que lo lleva a hundirse más y más en su pecado. ¿Cuál es la solución al pecado? Bueno, la sangre de Jesucristo, el tener el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. No es una religión, no son conceptos. Encuentras mucha gente que dice, sí, yo sé, y no obedece. Entonces, ¿en dónde están estas personas? ¿Realmente saben el Evangelio? Sí lo saben, pero no tienen un nuevo nacimiento. Sí saben todas las respuestas, pero sus vidas no manifiestan un cambio radical. Sus vidas no manifiestan un cambio de dirección. Muchos tienen vidas dobles. En la iglesia son personas que tienen cierta reputación moral, ¿verdad? Pero en sus trabajos, en sus vidas, ahí donde nadie les ve,
son personas que viven una vida totalmente como incrédulos, como si Dios no existiera. Es por eso que necesitas asegurarte que tienes una relación con Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Esto es, rendir tu vida a Jesucristo, doblar tu cuello delante de Jesucristo, arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:8 es muy claro y da 3 listas a lo largo de todo este libro de los que no van a entrar, a la presencia de Dios. Recuerda, el cielo está lleno de la presencia de Dios, de un Dios santo, de un Dios bueno, que no puede convivir con el pecado. Es por eso que solo van a entrar los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y nos dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Recuerda, un hombre, una mujer que no hace a Jesucristo Señor de su vida, muere una vez en la carne y muere eternamente si no se rindió al Evangelio de Jesucristo. Tenemos por otro lado otro hombre que nace pecador, que muere al pecado cuando tiene un nuevo nacimiento en Jesucristo y tiene vida eterna. Entonces, ¿estás muerto a tus delitos y pecados? ¿Vivo para Dios? ¿Un nuevo nacimiento? ¿Una nueva criatura? Entonces tu vida tiene que manifestar esto. Tus pensamientos, tus acciones, tu temor reverente a Dios y tu temor a Dios de ofenderle. Tu temor a Dios porque entiendes quién es Él. Y no podemos tener este entendimiento si no tenemos una relación con la palabra de Dios, si no tenemos una relación con la iglesia local. Necesitamos la iglesia local, ser el cuerpo de Cristo. Es ahí donde somos acontables, es ahí donde tenemos acontabilidad con otros, es ahí donde otros están mirándonos, en donde nos estamos ayudando y soportando a fin de que todos estemos apuntando hacia Jesucristo. De ahí la importancia de la iglesia local. Si tú no tienes una relación con la Biblia, ¿cómo vas a renovar tu entendimiento? ¿Cómo va a salir esos conceptos con los que has vivido por 30, 20, 40 años? ¿Cómo vas a cambiar 40 años de tu vida si no vienes y lees las páginas de este libro? Si no te das cuenta que tu manera de vivir no es la manera de vivir que Dios quiere para tu plenitud. Recuerda, Dios es Dios, está sentado en su trono. Él no obtiene un beneficio personal porque tú obedezcas. Los que tenemos el beneficio de obedecer somos nosotros. Los que tenemos el beneficio de entender sus principios, de entender su verdad, porque tenemos una vida plena, una vida libre del dominio del pecado, somos nosotros. Él le duele en su corazón, por supuesto. Se duele por el pecador perdido. Se duele por el pecador no arrepentido, por supuesto. Pero los más beneficiados de todo esto somos tú y yo. Es por eso que necesitas tener la certeza de que cuando estás en tu iglesia y alguien te invita a ser discipulado, él no va a llevar un beneficio de ningún tipo al estar enseñándote, más que el beneficio de poder darle gloria a Dios, de darle la gloria a Dios. No, los maestros en la escuela dominical, los maestros de discipulados, los maestros de tus hijos, todas las personas que enseñan dentro de una iglesia, la intención y su corazón es glorificar a Dios, no autoglorificarse. Es glorificar a Dios. Y tú y yo deberíamos y tendríamos que valorar mucho ese trabajo. Solamente valorarlo. ¿Valorarlo cómo? Bueno, pues asistiendo, aprendiendo, no pensando, ay, cómo me fastidian ellos, que ahora quieren que estudie, ahora quieren que lea, ahora quieren que escriba. No son ellos, ese es un beneficio personal para ti y para
tu familia. No esperes tener un crecimiento espiritual si no tienes una relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración y a través de la iglesia local. Estas tres cosas son importantísimas. Vamos a ver cómo afectó la caída también a la creación. No solamente afecta a los seres humanos, sino también a la creación. Romanos 8, 19 al 22 nos dice que toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Porque Dios lo había creado todo perfecto. Contra su propia voluntad quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza, aún la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Ahora, ¿por qué como creyentes tenemos que seguir esta batalla con el pecado? Pues porque así de horrible y poderoso es el pecado, ¿verdad? Y hay una falsa enseñanza que enseña que una vez que estamos en Cristo ya no somos pecadores, porque la Escritura dice que somos nuevas criaturas. Pero la Biblia enseña en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. 1 de Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. De manera que aunque seamos nuevas criaturas, mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, seguiremos siendo pecadores. Una persona madura en la fe, entiende muy bien esto, no es menos pecadora que una que acaba de nacer de nuevo en Cristo Jesús. O alguien que ni siquiera es cristiano. Todos somos igual de viles y pecadores. Sin importar cuánto sepas de la palabra de Dios, cuánto memorices, cuántas iglesias hayas plantado, jamás vamos a ser menos que pecadores dependientes de la gracia de Dios. No somos más que un pecador que acaba de recibir a Jesucristo. Pero estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Sí, a crucificar nuestra carne. ¿Cuándo? Cada día, a no practicar el pecado. Y de hecho deberíamos estar practicando cada vez más la verdad, a fin de que con menos frecuencia estemos cayendo en pecar. Dejar de pecar no es fruto de nuestra justicia o de nuestra capacidad, sino de la gracia de Dios por la fe y la obediencia a la verdad. Viene la verdad de Dios a nuestras vidas. Pedimos de la gracia de Dios y por fe damos un paso en el sentido contrario. En esencia, seguimos siendo pecadores, claro, pero ahora perdonados, redimidos y sostenidos por la gracia de Dios, hasta que Cristo regrese. Vamos por favor a un corte y volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, ¿por qué hablar tanto de pecado? ¿Por qué? Pues porque necesitamos esa verdad para estar conscientes de nuestra situación. Estar conscientes de que no podemos hacer caso a este corazón perverso y engañoso. De que no podemos dar la espalda a Dios, porque en el momento en que damos la espalda a Dios, estamos yendo tras nuestra propia verdad. ¿Por qué hablar tanto de pecado? Porque hoy, especialmente en este tiempo, la cultura, la filosofía, todos los medios están estableciendo su propia verdad y están cambiando el idioma. A lo que Dios llama pecado, ellos les llaman libertad. A lo que Dios llama pecado, esta sociedad le llama amor. A lo que Dios ha llamado amor y la institución más grande puesta por Él, que es la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ha venido esta perversión del amor. Esta perversión del amor, el hombre dándole la espalda a Dios. Y así, como con eso, con muchas otras cosas más. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Pero hay una sola verdad, y esa verdad está establecida en la palabra de Dios. Es por eso que estamos hablando y dedicando tantos días al estudio de la palabra pecado, para que tú sepas en dónde se originó,
¿Por qué esa sensación de responder inmediatamente en nuestra propia prudencia, de querer darle la espalda a Dios, de olvidar sus principios, de actuar en nuestras propias fuerzas? Para que sepas el antídoto, para que tú puedas actuar y tener el corazón de Dios y el sentir de Cristo. En esencia, sí, seguiremos siendo pecadores, claro, pero ahora perdonados, reconciliados con Dios, redimidos, sostenidos por la gracia de Dios, hasta que Cristo venga y nos quite este cuerpo de muerte. Pero si quitáramos por un segundo la gracia de Dios, estaríamos perdidos. Es por eso que Lamentaciones nos dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. En este momento nueva es la misericordia de Dios cada mañana, porque la necesitamos urgentemente. Y entender este principio de que sin la misericordia de Dios, sin su gracia, estaríamos perdidos, nos libra del falso orgullo espiritual de pensar que somos nosotros los que estamos teniendo la capacidad de mejorarnos a nosotros mismos, de mantenernos sin pecado, y más allá nos hará entender que también no es por nuestras obras que nos podríamos justificar delante de Dios. La fe, la gracia, las necesitaremos hasta el último milisegundo de nuestra vida, porque el pecado estará en nosotros hasta el último milisegundo que estemos en este mundo. Hasta justitito antes de dar nuestro último aliento, justito antes de ser arrebatados por nuestro Señor en las nubes, si es que Él regresa. Necesitamos su gracia, porque solo su gracia es la que nos mantiene en pie en esta vida. Su gracia para reconciliarnos con Dios, su gracia que nos lleva a la fe en Jesucristo, a los méritos del Hijo de Dios, y su gracia que nos mantiene firmes delante de Él. Y aún como cristianos, la presencia del pecado sigue siendo una realidad en nuestra vida, aún después de haber sido justificados, aún después de tener el don de la fe. Pablo habla de esta triste realidad interna en todo creyente en Romanos 7, cuando dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Él nos da la solución ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Te has dado cuenta de esto, que queriendo hacer el bien, de pronto tus miembros se rebelan? ¿Sientes que de verdad eres alguien miserable sin la presencia de Jesucristo? ¿O tu orgullo y el engaño de Satanás te ha llevado a pensar que tú puedes presentarte delante de Dios y debatir con Él en el momento de la muerte? No hay tiempo, Él es Dios. Ese debate que tú piensas tener con Dios para que Él te diga: ay, si tú sí tienes razón, no existe, es una mentira de Satanás. Dios está sentado en su trono, ha establecido la manera en que podemos ser justificados delante de Él, la manera en que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Esto es a través del arrepentimiento y esto es a través de los méritos de Jesucristo. No hay mérito alguno. Olvida ese diálogo de reclamo a Dios, olvida ese diálogo, ese diálogo donde tú ganas y donde Dios dice: sí, tienes razón, pásale por favor. No es cierto, es una mentira. Es por eso que hoy necesitas abrir los ojos a la verdad. Si tú vives bajo tu propia prudencia, bajo tu propia escala de valores, necesitas abrir los ojos al engaño. Satanás te está engañando. Eres guiado por tus pasiones y deseos y necesitas urgentemente un Salvador. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados. Llama malo a lo que estás haciendo. Llama bueno lo que Dios quiere para ti.
Sé libre de ese dominio porque estás siendo esclava del pecado. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. Por amor. En respuesta a lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar. Nadie le quitó la vida. Él la dio por el gozo puesto delante de Él. De saber que tú y yo y todos los que han hecho esta profesión de fe, todos se rindieron y dijeron, tú eres Dios. Se arrepintieron, cambiaron de dirección. ¿Qué dice si tú eres cristiano o no? Si has cambiado de dirección, si tienes este deseo de glorificar a Dios, de obedecerlo, si no estás debatiendo todo el tiempo con que, ay Señor, ya sabes que yo soy débil. Cuando dejas esa justificación, cuando simplemente confiesas, cuando caes, vas corriendo al trono de la gracia, a la confesión y a pedirle a Dios que te perdone. Cuando te duele tu pecado, cuando no quieres regresar a ese lodo, cuando realmente eres libre. Y podemos orar por esa libertad y podemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos muestre que necesitamos fe, que dependemos totalmente de su gracia. Y para esto necesitamos confesión. Señor, hoy confesamos que somos pecadores y estamos perdidos sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu favor, sin Jesucristo, Señor. Nadie va a poder venir a abrir siquiera la boca. Todos vamos a enmudecer en tu presencia, Señor. Y entonces el abogado dirá, sí, es culpable, pero yo lo he perdonado. Señor, ayúdanos a tener conciencia de cuánto nos lastima, nos desfigura el pecado, Señor. Del bien que tú quieres hacernos. Y os rendimos nuestras vidas. Concédenos arrepentimiento y fe. Un arrepentimiento genuino, Señor. No en nuestras emociones. Genuino que nos lleve a un cambio de dirección, Señor. Abre nuestros ojos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, confiando en tus méritos, en tu gracia, en tu misericordia. Concédenos arrepentimiento genuino. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Estamos en esta serie de el pecado, dónde se generó, cuáles son sus efectos, qué sucede cuando de pronto estamos engañados en él. Así es de que por favor continúa con nosotros. Yo sé que la palabra pecado ofende a muchas personas, pero es una realidad, es una transgresión en contra de Dios, es una transgresión en contra de lo que Él ha dejado escrito en estos 66 libros, y es algo que va a desfigurarte, es algo que te va a robar, es algo que te va a matar y te va a destruir. Así es de que sígueme acompañando en la siguiente serie, en los siguientes días, para continuar hablando más acerca de esta palabra, pecado y el efecto en nuestras vidas. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, viernes, las noches de discipulado. Ahí estamos teniendo peticiones, rogativas, acciones de gracias y desde luego nuestra siguiente serie, El secreto de las finanzas sanas. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.